me preguntas que si es posible que haya nuevas pandemias, epidemias, digo, pero seguro, o sea, queramos o no, las vacunas COVID han batido récord de notificación de muertes. Es el producto sanitario de la historia de la humanidad con más daños que ha provocado y todavía no se han analizado bien. O sea, los próximos años vamos a ir sabiendo más y más. Está tan corrompida la Organización Mundial de la Salud a día de hoy que más del 80% de sus ingresos provienen de instituciones privadas. Y el mayor donante del mundo, y esto ya antes era casi te llamaban conspiranoico si decías estas cosas, pero ya está mega publicado, Bill Gates es el mayor donante privado de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, para empezar te diré que a mí no me ha sorprendido lo que ha pasado, no me ha sorprendido del todo, porque yo ya estuve muy activo y despunté periodísticamente investigando qué estaba pasando durante la no pandemia, porque no fue pandemia, por suerte no hubo una pandemia de gripe A en 2009 y 2010. Antes ya nos habíamos puesto en alerta, pues soy tan viejo ya periodísticamente que claro, también viví lo que fue la epidemia de gripe aviar. Las enseñanzas que me ofreció la no pandemia, insisto, de gripe A, me llevaban ya a pensar entonces que eso volvería a ocurrir y que las estrategias de las industrias y de los gobiernos se corregirían ni aumentarían. Es decir, las mismas estrategias, el lobby, las presiones de los laboratorios, los contratos opacos de las vacunas de la gripe A, la actitud agresiva también de los gobiernos plegándose a los intereses de las industrias, la censura en los medios ya nacía entonces. Yo considero que ganamos a la censura, pero ahora hemos perdido. Es decir, las mismas estrategias se han repetido, pero el sistema, el poder establecido, ha corregido defectos y ha aumentado la presión. Sí, hay factores de control social, evidentemente, hay intereses políticos. Al político, por una parte, no le interesa una ciudadanía alarmada y asustada en medio de una pandemia, porque la gente asustada puede hacer cualquier cosa y el poder establecido, el poder político, pues tiene miedo de que la gente pueda actuar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es imponer medidas sanitarias por nuestro bien o legislar y hacer de que se está haciendo algo para que la gente, pues eso, que no se asuste y que esté controladita. También es un experimento social, porque para el poder político es muy interesante comprobar hasta qué punto una sociedad aguanta encerrada en casa, o si le impones la mascarilla incluso en exteriores, que es una barbaridad, a ver hasta dónde aguanta. El poder económico en una pandemia, pues no hace falta explicarlo, interesadísimo de vender vacunas, ¿no? O sea, Pfizer ha batido todos los récords mundiales de la historia de la humanidad con la facturación de la vacuna de la COVID. O sea, hay un interés económico, pero el interés económico se junta con el interés político. Ayer precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, mi presidenta, la señora Ayuso, pues se sabe que hace unos días ha estado en la sede de Pfizer y ha salido tan tranquila diciendo que Pfizer es una gran empresa que ha ayudado a salvar vidas en medio de una pandemia. Claro, esta señora se le olvida, y me estoy saliendo del tema, pero se le olvida que las vacunas COVID han batido récord de notificación de muertes. Es el producto sanitario de la historia de la humanidad con más daños que ha provocado y todavía no se han analizado bien. O sea, los próximos años vamos a ir sabiendo más y más. Bueno, se le olvida eso, pero a lo que voy es de la colusión o de la cooptación del poder político por el económico. La gran presidenta de la Comunidad de Madrid con la gran empresa fabricante del gran remedio en la gran pandemia, ¿no? Y como ese tenemos ejemplos. Hoy publico, por ejemplo, en mi blog, la directora general de Salud Pública anterior, no la actual, la anterior, mandó una carta a un activista, a una persona que investiga
el cáncer desde una óptica más de la medicina integrativa, desde una óptica más integral, qué tratamientos y qué enfoques alternativos puede haber a esta lesiva enfermedad. Pues le envió una carta finamente recordándole que, hombre, que las informaciones que tienen que ser veraces, que tienen que tener rigor científico y tener evidencia científica, lo cual este hombre cumple perfectamente. Es decir, hay un control, una intimidación cada vez más sistematizada desde el poder político, sea el que sea derecha, sea izquierda. Los ejemplos los encontramos desgraciadamente en todas partes. Hay una intimidación constante y una censura o intentos de censura que es otra cosa de las que han cambiado, ya que me preguntabas con respecto a lo anterior. Nunca hemos vivido la censura de los Google, de Twitter, de LinkedIn, de Facebook sobre todo. Yo la he sufrido personalmente, y eso se inventó durante la pandemia y se ha dejado. Parece que les ha funcionado porque la han dejado y están aumentando también la censura y anunciando que van a ser más represivos todavía. O sea que ese es otro de los cambios. Esta entrevista no va a poder ser vista en YouTube y seguramente pues nos caparán en algunas otras redes en algún momento. Ya es algo con lo que contamos, ¿no? La estamos haciendo para un canal, el tuyo. También se difundirá en el mío, que por lo menos tenemos a día de hoy la garantía de que no nos censuran. También hay que contar a la gente que nos ve que lo estamos pagando de nuestro bolsillo, claro, porque Google nos regala esa libertad. Claro, como nos la regala, nos la arrebata cuando le da la gana. En este caso, pues por nuestros canales de televisión, pues para poder ofrecer productos interesantes, informaciones diferentes y alternativas que nos censurarían en cualquier sitio, pues tenemos que pagar, y también tenemos que pedir dinero a nuestros espectadores, lógicamente. Por dar un dato que me gusta a mí, dar datos oficiales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ya ha dejado, si no me equivoco, ha dejado ya de hacer unos informes que hacía cada 2-3 meses sobre los daños de las vacunas experimentales para la COVID-19. Pero el último, que era del verano anterior, hablaba de unas 500 notificaciones de muertes solo en España. Es una pasada, pero es que además hay que tener en cuenta un dato que siempre que hablo de esto lo menciono. Existe infranotificación de efectos adversos provocados por los medicamentos. En el caso de las vacunas, la infranotificación es del 1 y del 2%, es decir, poquísimas personas, para que nos entienda quien nos esté viendo, se preocupa cuando tiene un grave daño, o cuanto más grave, menos lo notificas. Y entonces esto lo que hace es que no podamos saber exactamente hasta dónde llegan los daños de los medicamentos en general. Claro, si muy pocas personas notifican, las agencias solo investigan cuando hay una explosión de notificaciones, porque si no, no te llama la atención. Pero claro, si está infranotificado el sistema, pues no se puede hacer farmacovigilancia efectiva. España tiene su sistema de notificación en la Agencia de Medicamentos. Luego está EudraVigilance, que es la base de datos a nivel europeo. La FDA, que es la Agencia de Medicamentos estadounidense, tiene su propio sistema de notificación. Pero lo que sí podemos hacer es leer sobre publicaciones, juntar diferentes publicaciones basadas en estos datos y ver que es escandaloso. Pero eso es que es de sentido común. Además, si es que ya se veía venir antes de que se produjesen los primeros daños por las vacunas, que las primeras así noticiosas fueron las de AstraZeneca, que provocaban trombos. Yo ya escribí, cuidado, yo no tenía ningún dato, pero es que es de sentido común, cuidado, que si se están investigando a toda velocidad estas vacunas, se le están dando todas las facilidades a los laboratorios. Sabemos que una vacuna tarda años y años en investigarse bien para saber su necesidad, eficacia y seguridad, y hasta que se pone en el mercado, la industria reconoce que son unos 10 años, y la están haciendo en uno solo, pues de sentido común que eso no puede salir bien. Y luego yo
en ese post publicaba que, claro, yo conozco cómo funcionan algunas empresas y en concreto yo sé cómo funciona por dentro AstraZeneca. A AstraZeneca se le murió una persona en un ensayo clínico en Mérida y sabemos que el poco interés que tuvo en investigarlo, porque la familia contrató a mi bufete de abogados, el Almodóvar y Jara, para litigar. Es que precisamente, claro, conozco cómo funciona AstraZeneca. Entonces escribí ese post y por desgracia ocurrió unas semanas después la primera noticia de los trombos. Se niega al principio y tal, bueno, y está hiper reconocido que las vacunas de AstraZeneca pues causan tromboembolismo, trombosis. En aquel entonces era una novedad, pero una novedad que yo entiendo que para el ciudadano de a pie, pues claro, no tiene la información que tengo yo de tantos y tantos años, pero yo ya lo intuía, ya lo veía venir. Para mí era de sentido común que causarían daño. Y ya te digo, no hay una cifra concreta, pero todo lo que se va sabiendo es escandaloso y ha superado con mucho al siguiente producto farmacéutico o sanitario más escandaloso de la historia, que no sabría decirte cuál es, porque hay muchos. A ver, que haya una Organización Mundial de la Salud es casi hasta imprescindible. Pero aquí hay gato encerrado. En los estatutos, la OMS dice que se debe financiar con las cuotas de los países, algo razonable. Además, el país que más tenga, que más aporte, el que sea pobre, que menos aporte. Pero todo esto se le ha dado la vuelta y se ha subvertido y está tan corrompida la Organización Mundial de la Salud a día de hoy que más del 80% de sus ingresos provienen de instituciones privadas. Y el mayor donante del mundo, y esto ya antes era casi te llamaban conspiranoicos si decía estas cosas, pero hoy ya está mega publicado, Bill Gates es el mayor donante privado de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vuelve a haber aquí una colusión entre instituciones públicas e intereses filantrópicos pero privados de un gran multimillonario que tiene acciones e intereses en instituciones o en empresas o en entidades sanitarias, que tiene un gran acceso al poder político. El otro día vimos al presidente Sánchez, al presidente de España, saludarle en la cumbre de Davos, creo que fue. Es decir, no podemos decir que hay una especie de gobierno mundial en la sombra de facto, porque entonces me tendrías que preguntar si yo digo eso. Bueno, entonces ¿quién es el presidente de ese gobierno y cuáles son los ministros? Y yo diré, pues no lo sé, no, porque no lo hay. Pero que hay lobby a gran escala, puertas giratorias, entendimiento entre instituciones privadas con intereses en la salud mundial, que hay favores, que hay todo eso sí, que hay un grandísimo entramado de poder a nivel político, económico y de salud y de instituciones de la salud pública, eso sin duda, y eso bueno, estará publicado y alguien se habrá molestado en hacer el organigrama, ¿no? Eso sí es cierto. Me preguntas que si es posible que haya nuevas pandemias, epidemias, digo, pero seguro, o sea, queramos o no. No sé si estamos hablando ahora de epidemias fabricadas y con intereses como hemos estado tratando, o epidemias naturales, que de manera natural tenemos que estar preparados porque van a surgir nuevas epidemias, y esto ha ocurrido toda la vida. El problema, y yo creo que lo que nos interesa, son las epidemias forzadas o aprovechadas para los intereses, y yo creo que esas sí que van a seguir produciéndose, porque yo no me creo que la secuencia de hechos que he narrado antes vaya a acabar. La secuencia de hechos, resumiéndola mucho, sería gripe aviar en 2005, pelotazo de Tamiflu, que era el antiviral de moda en ese momento. Digo pelotazo porque ahora ya se está publicando, bueno, llevamos años ya viendo publicaciones muy serias que dicen que es prácticamente nula su eficacia y que tiene más peligros e inseguridad de la que se esperaba. Pero siguiendo con la secuencia, llegamos a 2009-2010, como te contaba antes, no pandemia de gripe A, porque fue como una gripe normal, pero fue exagerada por intereses que estaban relacionados también con Tamiflu en este caso. Hubo muchos intereses, pero de nuevo vemos que Tamiflu es el medicamento preponderante y más vendido durante esa no pandemia. Luego ya ha decaído y han entrado otros en jaque, pero los intereses
geoestratégicos, geopolíticos y económicos más o menos se han mantenido, y es lo que te digo que son los que han estado beneficiándose, impulsando sí, o aprovechándose de la COVID. Entonces, con esa tendencia, pues mucho me extrañaría a mí que ya los seres humanos no vayamos a vivir una epidemia o pandemia similar a la de COVID-19, donde que lo que ha sido es una pandemia de intereses. Hay que decir que otra cosa no, pero la sanidad pública española a nivel urgencias es muy buena, ¿no? O sea, es muy buena, ¿no? Otro problema ya, que es un poco por donde tú vas, que es cuando vas a la consulta del hospital, porque en la consulta del hospital, pues aquí tenemos gente que es pediatra, que ocupa altos puestos en la pediatría y que no tiene ningún inconveniente, y lo ve muy normal, de decir en Twitter que están financiados por los grandes fabricantes de vacunas. Entonces, ahí es cuando tenemos el problema, porque cuando yo voy a urgencias por un dolor y te pinchan lo que sea, lo que quieres es soportar ese dolor que te está mareando y que te vas a caer al suelo. Pero claro, cuando tú no tienes ningún problema y llevas a tu hijo y tal, y resulta que el pollo ese está cobrando de Glaxo, de AstraZeneca, de Pfizer, tú ya, si lo sabes, no te fías. O te fías, tú sabrás, pero el problema es que no lo sabes. Entonces, esto está degenerando la medicina. Esto está dando muy mala imagen, y yo lo veo en la población, que está cada vez más harta y más cansada de la medicina, digamos, convencional. Y es una pena, porque hay muchísimos buenísimos profesionales en ella que están viendo cómo les echan mierda, si lo podemos decir así, los malos profesionales. Al final, la población dice, no, es lo de pagar justos por pecadores. Al final, pues, si te llegan los casos de los corruptos, te llegan casos de corrupción, vas a pensar que todos son igual, cuando no es así, cuando seguramente los corruptos, pues, en el ámbito sanitario sean un número, un tanto por ciento importante, pero evidentemente no son todos, ni seguramente sea la mayoría. La administración pública, sanitaria pública, tiene la obligación de formar a sus médicos, formarles. O sea, ser médico hoy en día es muy complejo, hay muchísimos tratamientos, por ejemplo, y quien tiene que formarlos es la administración. Claro, como eso es muy difícil, habría que desplegar una ingente cantidad de recursos. Pues como los laboratorios están encantados de mandar a sus visitadores médicos, a sus comerciales, a las consultas, pues mira por otro lado la administración y dice, pues estos hacen nuestro trabajo. Claro, hacen el trabajo no de informar a los médicos, sino de desinformarles con los resultados de los ensayos clínicos sobre este medicamento u otro, fabricados por el laboratorio que produce ese medicamento, con lo cual eso no es información, eso no es formación, eso es publicidad, es marketing, es manipulación y es corrupción, al fin y al cabo.